Todos nosotros conocemos la tensión que describe la Biblia, queremos hacer el bien, pero muchas veces terminamos haciendo lo contrario. El apóstol Pablo lo confesó en su carta a los romanos, mostrando que la lucha interna no es señal de fracaso, sino parte de la vida cristiana. La palabra nos recuerda que la verdadera inteligencia no está en acumular conocimiento, sino en apartarse del mal y vivir en coherencia con lo que creemos. Sin embargo, cuando caemos, no debemos escondernos ni justificarnos. La Biblia nos invita a la confesión sincera, porque, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la buena noticia es que el camino no termina en la confesión, sino en la reconciliación con Dios. Por medio de Cristo, Dios nos recibe, nos limpia y nos presenta santos y sin mancha. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estos versículos fueron escritos por el apóstol Pablo en un contexto de profunda reflexión sobre la condición humana frente a la ley de Dios. Pablo reconoce que, aunque desea hacer el bien, encuentra en sí mismo una fuerza contraria que lo arrastra al pecado. Este pasaje refleja la tensión entre la carne y el espíritu, y muestra que la ley, aunque santa, revela nuestra incapacidad de cumplirla plenamente. En el marco histórico, Pablo escribe a una comunidad cristiana en Roma que vivía entre la influencia judía de la ley mosaica y la nueva vida en Cristo, subrayando que la verdadera liberación no proviene de la voluntad humana, sino de la obra redentora de Jesucristo. Nosotros debemos entender este texto como un espejo de nuestra propia lucha interna. El creyente sincero experimenta el deseo de obedecer a Dios, pero también enfrenta la debilidad de su naturaleza caída. Lejos de ser un motivo de desesperanza, este pasaje nos recuerda que la victoria no está en nuestra fuerza, sino en Cristo, quien nos libra de este cuerpo de muerte. Así, la enseñanza práctica es doble: reconocer humildemente nuestra incapacidad y depender totalmente de la gracia y el poder del Espíritu Santo para vivir en coherencia con la fe. En la comunidad, este texto invita a la confesión sincera, a la solidaridad en la lucha espiritual y a la esperanza firme en la reconciliación que Cristo asegura. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pablo exhorta a los creyentes de Galacia a andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, describiendo la oposición constante entre ambas realidades. La carne busca lo contrario al Espíritu y viceversa. Este pasaje refleja la enseñanza central de la carta: la vida cristiana no se sostiene en la ley ni en el esfuerzo humano, sino en la guía y poder del Espíritu Santo que produce verdadera libertad y santidad. Hoy, como Iglesia, debemos entender este texto como una advertencia y a la vez una promesa. La advertencia es que la lucha interna entre carne y espíritu es real y permanente, no debemos minimizarla ni ignorarla. La promesa es que, al andar en el Espíritu, la carne pierde dominio y el creyente puede vivir en coherencia con la fe. En la práctica comunitaria, este pasaje nos llama a cultivar una vida de oración, dependencia del Espíritu y apoyo mutuo, reconociendo que la victoria sobre la carne no es individualista, sino fruto de la obra de Dios en medio de su pueblo. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este pasaje, Santiago explica que la tentación no proviene de Dios, sino de los propios deseos desordenados del ser humano. La imagen es progresiva: el deseo concibe, da a luz el pecado, y éste, una vez consumado, produce muerte. El trasfondo cultural es judío-cristiano, con un énfasis en la responsabilidad personal frente al mal, en contraste con la tendencia de culpar a factores externos o incluso a Dios por las caídas. Este texto nos enseña que la raíz del pecado está en el corazón humano y que la tentación debe ser enfrentada desde su inicio, antes de que se convierta en acción y destrucción. La aplicación práctica es clara: reconocer nuestros deseos, someterlos al Espíritu Santo y buscar apoyo comunitario para no dejar que la tentación madure en pecado. En la vida congregacional, este pasaje nos llama a la transparencia, la confesión y la vigilancia espiritual,
recordando que la gracia de Dios no solo perdona, sino que también capacita para resistir y vencer. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El capítulo 28 de Job describe cómo los hombres buscan tesoros escondidos en la tierra, pero la verdadera sabiduría no se encuentra en minas ni riquezas, sino en Dios mismo. El versículo concluye con la definición divina de sabiduría: el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. En el marco histórico, este pasaje refleja la tradición sapiencial hebrea, donde la sabiduría no es mera erudición, sino una actitud reverente hacia Dios que se traduce en conducta ética. Job, en medio de su sufrimiento, reconoce que la sabiduría no está en comprender todos los misterios de la vida, sino en vivir en obediencia y reverencia al Creador. Este versículo nos dice que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento teológico o filosófico, sino en una relación práctica y reverente con Dios que se manifiesta en apartarse del mal. La aplicación es clara: la comunidad debe enseñar que la inteligencia espiritual se mide por la coherencia entre fe y vida, y que el temor del Señor no es miedo, sino respeto profundo que conduce a obediencia. En la práctica congregacional, este pasaje nos invita a cultivar humildad, discernimiento y una ética cristiana que refleje la sabiduría divina en medio de un mundo que valora más la información que la transformación. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este pasaje se encuentra al final del Sermón del Monte, donde Jesús concluye su enseñanza con una parábola que contrasta dos tipos de oyentes: el que oye y practica sus palabras, comparado con un hombre prudente que edifica sobre la roca, y el que oye pero no las practica, semejante a un insensato que construye sobre la arena. El contexto histórico es el ministerio de Jesús en Galilea, dirigido a discípulos y multitudes que lo escuchaban, mostrando que la verdadera sabiduría no está en la mera escucha, sino en la obediencia concreta. La imagen de la casa que resiste o cae ante las lluvias y ríos refleja la realidad de las pruebas y crisis que todo ser humano enfrenta. El Evangelio nos enseña que la fe auténtica se demuestra en la práctica diaria de la palabra. No basta con conocer o admirar las enseñanzas de Cristo, la verdadera firmeza espiritual se construye en la obediencia. En la vida comunitaria, esto significa que la Iglesia debe formar discípulos que vivan la palabra en su ética, relaciones y servicio, de modo que cuando lleguen las pruebas, permanezcan firmes en Cristo. La aplicación es clara: escuchar y obedecer es edificar sobre la roca, mientras que escuchar sin obedecer es arriesgarse a un colapso espiritual. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El apóstol Juan buscaba afirmar la autenticidad de la fe cristiana frente a corrientes que separaban el conocimiento de Dios de la obediencia práctica. En este pasaje, Juan declara que conocer a Dios se evidencia en guardar sus mandamientos, y que quien dice permanecer en Cristo debe andar como él anduvo. El trasfondo histórico es una comunidad cristiana que enfrentaba enseñanzas gnósticas y confusiones doctrinales, por lo que Juan recalca que la verdadera comunión con Dios no se mide por palabras o experiencias místicas, sino por la obediencia concreta y la imitación de Cristo. Juan nos recuerda que la fe genuina se valida en la práctica diaria, obedecer la palabra y reflejar el carácter de Cristo. No basta con profesar conocer a Dios, la evidencia está en la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. En la vida comunitaria, este pasaje nos llama a formar discípulos que midan su madurez espiritual no por emociones o discursos, sino por la obediencia y el amor que reflejan a Cristo en sus relaciones, servicio y testimonio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Juan buscaba afirmar la comunión verdadera con Dios frente a una comunidad que enfrentaba engaños y doctrinas que minimizaban el pecado. El versículo declara que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Históricamente, Juan enfatiza que la confesión no es un mero acto ritual, sino una expresión sincera de dependencia de la fidelidad y justicia de Dios, en contraste con quienes decían no tener pecado y vivían en autoengaño.
Este pasaje nos recuerda que la confesión es el camino hacia la restauración y la limpieza espiritual. No se trata de ocultar o justificar nuestras faltas, sino de reconocerlas delante de Dios con humildad, confiando en su fidelidad y en la obra de Cristo. En la práctica comunitaria, este texto nos llama a cultivar una cultura de transparencia y reconciliación, donde la confesión no sea vista como debilidad, sino como el inicio de la verdadera libertad y comunión con Dios y con los hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago exhorta a las comunidades cristianas dispersas a vivir la fe de manera práctica y comunitaria. El versículo enseña: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En su trasfondo histórico, Santiago enfatiza la importancia de la confesión mutua y la intercesión comunitaria, en contraste con una religiosidad individualista. La enseñanza refleja la tradición judía de la oración como medio de sanidad y restauración, pero ahora aplicada en la vida de la Iglesia bajo la obra de Cristo. Este pasaje nos recuerda que la confesión y la oración no son actos privados aislados, sino prácticas que fortalecen la comunión y la sanidad espiritual dentro del cuerpo de Cristo. La aplicación es doble: por un lado, cultivar la humildad para reconocer nuestras faltas ante los hermanos; por otro, ejercer la intercesión constante, confiando en que la oración sincera tiene poder porque se fundamenta en la justicia de Dios. En la práctica congregacional, este texto nos llama a formar comunidades transparentes, solidarias y orantes, donde la sanidad espiritual y emocional fluya a través de la confesión y la intercesión. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo es parte de la literatura sapiencial de Israel, donde la sabiduría se entiende como una vida coherente con la voluntad de Dios. El versículo afirma: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En su trasfondo histórico, este proverbio refleja la enseñanza práctica de que la prosperidad espiritual y moral no depende de ocultar las faltas, sino de reconocerlas y apartarse de ellas. La confesión y el abandono del pecado son vistos como caminos hacia la misericordia divina, en contraste con la cultura de ocultamiento o autojustificación. El autor de Proverbios nos recuerda que la confesión sincera y el arrepentimiento genuino son esenciales para experimentar la gracia de Dios. No basta con reconocer el pecado, es necesario apartarse de él para recibir misericordia y restauración. En la práctica comunitaria, este texto nos llama a fomentar una cultura de transparencia y reconciliación, donde los creyentes no teman confesar sus faltas y encuentren apoyo para vivir en santidad. Así, la prosperidad espiritual se entiende como fruto de la misericordia de Dios que se derrama sobre quienes confiesan y se apartan del mal. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo explica a la iglesia de Corinto la obra reconciliadora de Dios en Cristo. El apóstol afirma que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El trasfondo histórico es una comunidad marcada por divisiones y tensiones internas, a la que Pablo recuerda que la reconciliación no es iniciativa humana, sino obra divina. Dios restaura la relación rota entre él y la humanidad mediante Cristo, y confía a la Iglesia la misión de anunciar y vivir esa reconciliación. Hoy, este pasaje nos enseña que la reconciliación es el corazón del Evangelio y la misión de la comunidad. No se trata solo de recibir perdón, sino de ser agentes de reconciliación en un mundo fragmentado. La aplicación práctica es doble: vivir reconciliados con Dios mediante Cristo y extender esa reconciliación hacia los demás, promoviendo unidad, perdón y restauración en la Iglesia y en la sociedad. Así, la comunidad cristiana se convierte en testimonio vivo de la gracia que transforma y une. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo enseña sobre la obra reconciliadora de Cristo. Pablo afirma que, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta epístola dirigida a la comunidad cristiana en Roma, compuesta por judíos y gentiles, a quienes Pablo explica que la reconciliación no depende de méritos humanos, sino de la iniciativa divina. Dios, en su amor, reconcilió a los pecadores mediante la muerte de Cristo, y ahora asegura la salvación plena por la vida resucitada de su Hijo.
Este versículo de la carta a los romanos nos dice que la reconciliación con Dios es un regalo inmerecido y que la salvación no solo se basa en la cruz, sino también en la vida resucitada de Cristo que nos sostiene. La aplicación práctica es doble: reconocer con humildad que fuimos enemigos y ahora somos reconciliados, y vivir con esperanza y confianza en la vida nueva que Cristo nos da. En la comunidad, este texto nos llama a proclamar la reconciliación como centro del Evangelio y a vivir como testigos de la salvación que se manifiesta en obediencia, unidad y servicio. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo declara que Dios, por medio de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, y que los creyentes, antes alejados y enemigos, ahora han sido reconciliados para ser presentados santos y sin mancha. El destinatario de esta carta es la Iglesia en Colosas, una comunidad influenciada por corrientes filosóficas y religiosas que mezclaban elementos judíos y paganos, lo que llevó a Pablo a recalcar que la reconciliación y la santidad provienen únicamente de la obra de Cristo. Hoy, este pasaje nos recuerda que la reconciliación no es parcial ni limitada, sino universal en alcance y personal en aplicación. Cristo restaura nuestra relación con Dios y nos transforma para vivir en santidad. La aplicación práctica es doble: reconocer que la paz verdadera se encuentra solo en la cruz y vivir como comunidad reconciliada, reflejando esa paz en nuestras relaciones y en el testimonio al mundo. Así, la Iglesia es llamada a proclamar y encarnar la reconciliación como evidencia de la obra viva de Cristo. Toda la Escritura nos muestra un mismo camino: la lucha interna contra el pecado no es motivo de desesperanza, sino la oportunidad de reconocer nuestra incapacidad y depender de la gracia de Cristo. Desde Pablo hasta Santiago, desde Job hasta Juan, la Biblia enseña que la verdadera sabiduría y fortaleza no están en nosotros, sino en el temor del Señor, en la confesión sincera y en la reconciliación que Dios ofrece por medio de la cruz. La vida cristiana se entiende como un proceso de humildad, obediencia y confianza en la obra redentora de Jesucristo. Hoy, este mensaje se traduce en una invitación a vivir en comunidad con transparencia, oración y apoyo mutuo, edificando sobre la roca que es Cristo. La reconciliación no es solo un concepto teológico, sino una experiencia práctica que nos transforma y nos llama a ser agentes de unidad y paz en un mundo dividido. Así, la palabra nos recuerda que la victoria sobre el pecado, la sabiduría verdadera y la vida en santidad son dones de Dios que se reciben en Cristo y se reflejan en la vida diaria de la Iglesia.